Vicepresidente de Investigación Científica y Técnica de Falta Castellano. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Tenemos algún cambio un poco sobre la estructura de la mesa con respecto a lo que estaba previsto y se os había mandado. Bueno, yo soy Chim Cerdá, soy el actual director de la Estación Biológica de Doñana. A mi derecha tengo a Jesús Marco, que es el vicepresidente de Ciencia y Tecnología del CSIC. Luego Margarita Paneque, la delegada institucional del CSIC en Andalucía. Y al final de la mesa, por mi derecha, está Javier Castroviejo, antiguo director de la Estación Biológica de Doñana. A mi izquierda tengo a Jordi Figuerola, actual vicedirector de investigación de la Estación Biológica de Doñana y responsable en estos momentos de la ICTS Reserva Biológica de Doñana, y a Miguel Ferrer, antiguo director también de la Estación Biológica de Doñana. Como bien sabéis, esta rueda de prensa se ha convocado por parte de la dirección del centro ante la inquietud frente a un informe que nos llegó respecto a un plan estratégico de grandes instalaciones. Pero antes de empezar a hablar yo, voy a ceder la palabra a Jesús Marco, al vicepresidente, para que os informe. Muchas gracias, Kim. Bueno, buenos días a todos y a todas. Efectivamente, ante la convocatoria de esta rueda de prensa por parte de la dirección saliente de la EBD, en primer lugar, queríamos aclarar lo siguiente, que es un comunicado oficial del CSIC, y seguidamente detallaré los motivos de la postura oficial del CSIC. Bueno, en primer lugar, por supuesto que en ningún caso se ha considerado silenciar la voz de los científicos en Doñana. Al contrario, la nota que se ha emitido para convocar la rueda de prensa y esta rueda creemos que está motivada por una interpretación errónea de un informe de una comisión... de expertos que estaba encargada de evaluar las grandes infraestructuras del CSIC, entre las que se incluye justamente la ICTS Reserva Biológica de Doñana. En el informe se considera conveniente que la gestión económica de esta infraestructura, al igual que el resto de todas las demás ICTS en las que participa el CSIC, quede diferenciada de la de los centros de investigación. ¿Por qué? Porque ello permite garantizar de forma transparente el incremento previsto en la asignación de recursos y el uso eficiente de los mismos. Pero para poner en contexto este informe del que hablamos, quiero explicar un poco más de dónde viene este informe. En el Plan Estratégico General del CSIC, el Plan 18-21, se constató la necesidad de contar con un plan específico sobre la participación del CSIC en grandes infraestructuras, en su gestión, en su alcance, en también la importancia que tienen. El CSIC está implicado, como quizás sepáis, en muchas grandes infraestructuras de investigación, tanto las que se conocen como ICTS, infraestructuras científico-técnicas singulares, que se coordinan desde el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y también participamos en ESFRIs, que son las infraestructuras de investigación europeas. Dentro de esta lista de ICTS está la Reserva Biológica de Doñana. Entonces, lo que decidimos desde el equipo de dirección del CSIC fue encargar este informe a un comité autónomo que ha trabajado con autonomía dentro del CSIC, con especialistas de prestigio del CSIC, que a su vez fueron convocando en cada momento a los responsables de estas infraestructuras. En el caso de la reserva, acudió a las sesiones informativas su vicedirector y que es responsable de la reserva, Jordi Figuerola, que está aquí con nosotros. Esto se recoge así en el informe, que fue concluido. Este informe ha sido muy detallado, ha sido muy bien valorado por muchos de las ICTS y fue entregado en noviembre y distribuido a la dirección de los centros y a los investigadores el pasado miércoles. En el informe, que es bastante extenso y largo, como digo, incluye mucha información respecto a muchas infraestructuras, se proponen diferentes medidas
que ahora tienen que considerarse desde la dirección del CSIC. Es decir, es un informe en el que se proponen medidas que se pueden implementar o no. Independientemente, además, el Ministerio realiza un seguimiento de las ICTS a través de un comité que se llama el Comité Asesor de Infraestructuras Singulares, el CAIS, que realiza informes periódicos sobre las mismas que también incluyen recomendaciones. Y estos dos informes son los que nos permitirán tomar decisiones o hacer actuaciones respecto a las ICTS. Volviendo al informe en sí, el informe se insiste en la necesidad de reforzar, y esto es positivo, siempre dentro del CSIC, los recursos humanos y materiales asignados a la reserva para potenciar su actividad, siguiendo justamente la recomendación que llegó de la evaluación por parte del Comité Asesor de Infraestructuras Singulares, del CAIS del Ministerio de Ciencia. De hecho, fijaos que el propio Plan Estratégico de la Estación Biológica de Doñana ya identificaba la debilidad que hay en el análisis DAFO del propio centro. Era el primer punto en el análisis de debilidad de la EBD. Y decía, estaba en inglés, pero bueno, lo traduzco sobre la marcha, que la ICTS es un flagship, o sea, es un instrumento muy relevante para la investigación in situ y una plataforma para la colaboración internacional. Sin embargo, no está soportado por un presupuesto de mantenimiento adecuado y los únicos fondos disponibles vienen del budget general, de la financiación general del centro, y mientras que hay que dar acceso y servicio a usuarios externos. Y como añadía, esto hace que a veces sea imposible responder a las demandas de servicios externos. Es decir, que lo que hace el informe en primer lugar es constatar lo que el propio EBD ha detectado y se recoge en su propio plan de actuación, que es que hay que reforzar el personal y la financiación, sobre todo la financiación, regular de la Reserva Biológica de Doñana. ¿De acuerdo? A continuación, el informe del Comité de Grandes Infraestructuras del CSIC propone una acción general, no para esta ICTS, para todas, que es la acción 2.1, que dice dotar a las grandes infraestructuras con fuerte participación del CSIC de una estructura propia, definir el modelos de estructura adecuados a estas grandes infraestructuras. Y de hecho deja abierta la puerta de a qué grandes infraestructuras necesitan una figura distinta, pero sobre todo incide en la parte, como decía antes, de gestión de recursos, de asignación de unos recursos regulares. A partir de las entrevistas que se llevan a cabo, como os he dicho antes, con todos los directores de ICTS y los investigadores en las ESFRIs, en el caso de las ESFRIs, la comisión elaboró unas fichas con recomendaciones, y en las fichas con recomendaciones que van dirigidas tanto al comité de dirección del CSIC, o sea, al equipo directivo del CSIC, como a los responsables de las infraestructuras, son recomendaciones, no son instrucciones que se vayan a hacer directamente. Respecto a la Estación Biológica de Doñana, la ficha propone reforzar su organigrama con 2 vicedirectores, uno técnico y otro científico, ¿de acuerdo? Y otra serie de propuestas de poner un presupuesto, en concreto un presupuesto anual, creo que es del orden de cerca de 1 millón de euros. Y dice también que en la creación de nuevas plazas o apoyo de nuevas plazas debe tenerse en cuenta la singularidad de los puestos que hacen falta para la Reserva Biológica de Doñana. Dice explícitamente: es necesario consolidar un presupuesto plurianual propio que permita asegurar los costes de operación, mantenimiento y renovación de equipos de manera regular, planificada y sostenible. Las inversiones para renovación y mantenimiento de equipos se estiman en una media de cerca del 1 millón de euros. Es decir, que justamente recoge lo que el propio plan de la EBD demandaba, que es que haya un presupuesto plurianual mantenido y recursos, ¿vale? También indica este informe, y yo creo que aquí es la causa principal del malentendido, porque yo sinceramente pienso que es un malentendido, dice, el informe del comité dice: es preciso aclarar que el alcance de la norma que estipula que el director de la EBD es el responsable de la coordinación de los proyectos de investigación y que se desarrollan en Espacio Natural Doñana y de la ejecución del programa de seguimiento de Doñana, y en particular de cómo esta norma puede afectar a un diseño de la ICTS en el que las estructuras de la RBD y la EBD estén más separadas. Y efectivamente, este es un punto que el propio Jordi Figuerola, cuando estuvo ante la comisión, destacó, que es que esta ICTS no es como otras ICTS, como por ejemplo la ICTS que tenemos para, la unidad que tenemos para gestionar flotas y estación polar, que es la UTM, la Unidad de Tecnologías Marinas, no tiene esta vinculación tan estrecha científicamente, que en el caso de Doñana sí que está recogida en este punto. Y esto es lo que recoge el informe, pero este punto que yo interpreto positivamente, que la comisión se da cuenta de ello y nos lo dice aquí,
desde la dirección de Doñana se interpreta al revés, se interpreta como que se va a dar un paso en el otro sentido. Además, no, espera un momento que acabe ya porque me queda muy poco. El propio informe dice también que sería conveniente, como dice aquí, un instante, automatizar en la medida de lo posible el acceso a los datos que se recogen en la EBD, establecer una normativa como ocurre con otras ICTS, etcétera. Es decir, que el informe lo que busca es que la ICTS se ponga a un nivel óptimo y a su vez todos sus procedimientos estén dentro de lo que usualmente se logra en otras ICTS. Las tarifas también, aclarar las tarifas de uso de grupos externos e internos, es otro problema general. Las tarifas de acceso o de utilización de los recursos de una ICTS deben ser claras para los centros, estén muy cerca o no estén muy cerca de esa ICTS, porque una ICTS tiene también una vocación de servicio. Bueno, en resumen, también quizás hay que aclarar que el modelo que se vaya a emplear no está decidido, pero en ningún caso se ha pensado en una separación, como se ha planteado en la rueda de prensa, entre la Estación Biológica de Doñana y la Reserva Biológica de Doñana. Lo que sí que se cree conveniente es que haya una reestructuración de la parte de la gestión, sobre todo de que la RBD cuente con un presupuesto claro y definido, con un personal asignado claro y definido que permita que la RBD, la Reserva, tenga un funcionamiento que es justamente lo que se mandaba en el propio plan de la Estación Biológica de Doñana, ¿vale? Debo aclarar, por último, que sinceramente nos hubiera gustado desde el equipo de dirección del CSIC que antes de convocar la rueda de prensa se nos hubiera comunicado que se iba a hacer, porque toda esta discusión probablemente no hubiera sido necesaria. Es cierto que estamos en proceso de renovación de la dirección de la EBD. Quizás sepáis que hay un nuevo director que fue propuesto por el claustro, que fue apoyado muy mayoritariamente, que ahora mismo está cerrándose los informes sobre el candidato a la dirección, y todos ellos están siendo positivos y que probablemente este cambio en la dirección se concluya en los próximos días. Pero eso no es razón para que, ante una situación que se considera importante, no se contacte con el equipo directivo en la organización central o con la delegación en primera instancia para aclarar estas dudas. De todos modos, es una buena ocasión, porque yo creo que el mensaje a transmitir es que no solo es que no se va a separar la RBD de la EBD, sino que lo que se va a hacer, a medida que se implementen las medidas propuestas en este plan estratégico de grandes infraestructuras, es consolidar la RBD, lograr que tenga un presupuesto de mantenimiento y un personal especializado que esté asociado a ella. Y yo creo que con esto he informado más o menos de lo que de la postura del CSIC respecto a este plan de infraestructuras, que ahora habrá que detallar en las acciones específicas. Gracias. Aquí, gracias. Gracias, Jesús. Bueno, yo simplemente decirte que te has olvidado la frase que más nos ha inquietado como dirección, que es esta frase que hay en el informe donde dice: en el proceso de transformación de la Reserva Biológica de Doñana en un nuevo ICU, es decir, Instituto Centro o Unidad del CSIC, separado estructuralmente de la EBD CSIC. Juan. Sí, pero bueno, ese era el punto clave. Os informo que acaba de incorporarse a la reunión también Juan Romero como representante de Ecologistas en Acción y miembro del Consejo de Participación de Doñana. Bueno, ese punto es el que realmente nos preocupó. Entonces, bueno, ya está. Pero ese punto... si realmente lo que tú nos acabas de decir es lo que hay, es claro, cierto y realmente no se persigue esa separación, hemos cometido un error. Nosotros seguimos viendo, y lo hemos manifestado en el documento con mucha inquietud, que hay una política por parte del CSIC de separar a la reserva, que por otro lado ni siquiera somos propietarios, puesto que la reserva de Guadiamar pertenece a WWF y nosotros solamente la gestionamos. La Reserva Biológica Doñana sí, pero se compró también con fondos parcialmente de WWF. Entonces, nuestra inquietud era simplemente esa preocupación, una tremenda preocupación por, o sea, te parecerá que no, pero en el fondo a nosotros nos daba la sensación de que lo que se pretendía era convertir esta ICTS en algo técnico y alejar a los científicos de la Estación Biológica Doñana de la toma de decisiones en
el Parque Nacional, de los órganos participativos del Parque Nacional y de poder aportar con nuestra investigación nuestra expertise para la conservación de Doñana. De acuerdo, pero ahora estarás convencido de que se va en la otra dirección, más bien a de reforzar la RBD, ¿vale? Esa es la idea que tenemos, ¿eh? De hecho, no es solo una idea para Doñana, debo decirlo también. Todo el plan se hace justamente por la necesidad de reforzar las infraestructuras. Ante el Plan Estratégico Nacional, el nuevo Plan Estatal de Investigación, una de las prioridades que hemos puesto desde el CSIC, la primera, ha sido personal técnico y inversión en infraestructuras. Y justamente este plan de grandes infraestructuras va en esa línea, ¿eh? Y sabemos que es difícil porque todos sabéis perfectamente el problema que tenemos para el personal técnico, no solo de captarlo, sino luego de mantenerlo. Y de mantener, yo también he sido responsable de otra ICTS, de mantener ese personal técnico, de mantener el presupuesto plurianual, que es muy complicado, de asignar un budget, una financiación que permita que cuando se hacen grandes inversiones, como aquí se han hecho, por ejemplo, con el anterior FEDER de instrumentación de la reserva, luego esa inversión sea rentable, se mantenga y no deje de ser rentable y mantenerse porque no hay una financiación de mantenimiento. Todo eso está recogido en ese plan. Ahora, yo entiendo también, eso te doy la razón, en que, aunque no te doy la razón, en que podéis habernos consultado, en que efectivamente la frase tal como está escrita te pueda causar inquietud, pero no es en absoluto lo que se pretende hacer, ¿eh? Bueno, ¿de acuerdo? Si te parece, vamos a ceder la palabra, por ejemplo, a los antiguos directores. Javier, ¿quieres intervenir o...? Sí. Entre julio y diciembre casi del 1973, el uso reiterado de pesticidas, que los pocos estamos en la estación biológica denunciamos sin cesar, y que el Consejo de Madrid no tuvo para nada en cuenta, se desencadenó una mortandad masiva de aves en la marisma, a la cual siguió una epidemia de botulismo. La estación biológica de Doñana, entonces, regalo de los europeos, a condición de que permaneciese en el Consejo Superior, y hubo un eslogan en Noruega, una corona por un ánsar, es decir, que los niños noruegos pagaban en las escuelas una corona para comprar Doñana y garantizar la invernada de sus ánsares. Pues digo, esta estación biológica era incómoda ya. Los que estábamos aquí, un director y 2 personas, decíamos lo que pensábamos, no le gustaba en Madrid, se hablaba de evolución, se hablaba de lo mal que estaba, o lo bien que estaba el Museo de la República y lo mal que estaba ahora, que sigue mal, y aquello era incómodo. Por otra parte, era insoportable para el Ministerio de Agricultura y Obras Públicas, porque nos oponíamos a la reciente eucaliptización de Doñana, que se salvó de milagro. Ya podría hablar de aquello, la intervención de la propiedad privada, que luego fue apartada del coto, como tiene que ser, claro, o sea, así se lo pagaron. La plantación de guayules, los diques en la marisma y el plan al monte marisma, que ya se barruntaba. Como aquello era incómodo, y el director de Doñana y fundador, José Antonio Valverde, estaba muy enfermo, me tocó, horrorizado, presenciar cómo entre Agricultura, Obras Públicas y el Consejo Superior de Madrid se urdió un plan para pasar la reserva a no se sabe dónde, licenciar a Valverde no se sabe cómo, y los 2 que estábamos o 3 integrarnos en la universidad. Y aquello se cortó de una forma providencial porque, y debes saberlo, Valverde le escribió una carta a Franco y de alguna forma, en una reunión de los jerarcas del Consejo, se presentó el ministro Esteruelas, Martínez Esteruelas, y preguntó
cómo estaba la situación en Doñana. Bueno, la mortandad de patos, el revuelo en Europa, la corona para los ánsares y todo esto. Y le dijeron que no se preocupara, que había una nota de prensa para dar las responsabilidades a Valverde. Y el ministro de Exteriores cesó a todo el Consejo allí, sobre la marcha, lo cesó, excepto el secretario general. Y se entró en otra nueva etapa. Eso debe saber la prensa, porque luego entró el ministro Robles y aquello se consolidó, hubo unos altos y sus bajos, y luego, por suerte, apareció Alfonso Guerra, que mientras duró ayudó a conservar Doñana. Bueno, con estos antecedentes y otros que no cuajaron, yo me encuentro con una nota que dice: el proceso de transformación de la Reserva Biológica de Doñana en un nuevo ICU, parece que quiere decir Instituto, Centro o Unidad, parece, porque la jerga del Consejo es para los iniciados, del CSIC, separado estructuralmente de la estación biológica de Doñana, es importante asegurar la mejor representación del Consejo en los foros en los que ahora está representado. Es una nota que al que tenga cierta experiencia, haya visto los globos sondas de todos los políticos o aprendices y sepa la historia de Doñana, no puede por más o por menos de alarmar profundamente. Profundamente. Un nuevo instituto, centro o unidad. ¿Y quién ponen al frente? ¿Será la legión de genuflexos que ha hecho Doñana la situación actual? Tal situación que el Parlamento Europeo haya hecho las notas que sabéis mejor que yo, pues sois periodistas muy sagaces todos, o la cautelosísima Comisión Europea haya tenido que llevar a España por Doñana al Tribunal de Justicia Europeo. Bien está que se presenta aquí emisarios de Madrid que nos hablen con esta jerga abstracta y florida de intenciones, pero sería muy bueno que explicasen quién va a mandar en esta reserva biológica desligado de los científicos, cómo se va a elegir y se va a comprometer, ojalá se hiciera una jura de Santa Gadea, a cumplir las leyes. Porque la situación de Doñana hoy no lo estoy diciendo yo, lo dice la Unión Europea. Es próxima al punto de no retorno. Hay leyes fundamentales que se incumplen y, entre otras, una ley, decreto ley, el 7/1999, que mandata la regeneración de la marisma, con lo cual se hubiera contribuido a evitar los desastres que hay. Que yo sepa, y el Consejo lo dirá, nunca oí al Consejo Superior de Madrid diciendo: cumplan las leyes, defiendan Doñana, cierren los pozos. Nunca. Ahora nos vienen que, claro, de nuevo hay aquí un territorio que el Consejo nunca supo qué hacer con él, porque no fue fácil que lo aceptase cuando empezó con Valverde, y intervino directamente Alvareda y alguien de la División de Ciudades para que se aceptase, al decir que la reserva, pues con una serie de una jerga florida, va a ser no sé qué. Pues no, mi alarma es profunda y yo apoyo claramente a la iniciativa del director de decir que ojo a ver qué pasa. Podíamos hablar de la historia de Doñana y de las falta de fortuna que ha habido hasta ahora, pero quizá surge en la conversación. Gracias. Gracias, Javier. Bueno, pues, profesor de investigación de la Estación Biológica de Doñana y es director de la Estación Biológica también. Yo voy a ser muy breve porque, bueno, comparto toda la preocupación y la visión que ha transmitido Javier Castroviejo, predecesor mío en la dirección y maestro en muchos aspectos.
es obvio y hay motivos de sobra para que estemos preocupados por este tipo de situaciones en las que la presencia de los científicos y sobre todo la capacidad que tenemos estando allí de tener información que ayude a la gestión y a la adecuada conservación, todo lo que pueda poner en riesgo esa situación nos preocupa enormemente a todos aquellos que nos interesa la ciencia y particularmente la conservación de la biodiversidad a través del conocimiento científico. Se nos ha dicho que se trata de un malentendido, como doy por supuesto, absolutamente estoy seguro de que nuestro vecino miente, es cierto, es así, será un malentendido. Desde mi punto de vista, más que un malentendido, es probablemente un mal escrito, porque lo que pone es lo que pone. No creo que nos hayamos equivocado todos los que estamos aquí o todos los que estamos preocupados, sino que posiblemente la redacción ha sido errónea. En ese sentido, entiendo que esperamos un compromiso de cambiar esa redacción para que el plan estratégico sea aprobado en unas condiciones en las que no genere lo que hoy estamos viendo, una preocupación y, en cierta medida, una pérdida de tiempo, si el vicepresidente dice la verdad, que estoy seguro de que es así, que le hace venir aquí y a nosotros, en vez de estar trabajando, entreteneros con estas cosas. Así debería de ser. También se le achaca a la dirección no haber comunicado con Madrid antes, pero también hay que decir que Madrid tampoco nos hizo llegar el plan estratégico que afecta al Instituto antes de que la presidenta lo firmara. Recordad, el plan estratégico está firmado por la presidenta del CSIC, solo quedan los trámites de información y aprobación por el Consejo Rector. Tampoco parece razonable que se organicen las ICTS de los institutos afectados sin que los institutos afectados puedan participar en el proceso. Quizás si todo eso lo hubiéramos hecho de otra manera no tendríamos por qué estar aquí. En cualquier caso, y para concluir, me quedo con las palabras de nuestro vicepresidente, que asegura que en absoluto existe ninguna intención de separar la reserva de la Estación Biológica de Doñana, por mucho que el actual plan estratégico así lo diga. Evidentemente habrá que cambiarlo. Muchas gracias. Gracias, Miguel. De participación de Doñana, bastante tiempo, y tenemos cierta experiencia y colaboración con el mundo científico en Doñana. Y en primer lugar, pues compartí esa preocupación de esa supuesta separación del mundo científico, de la investigación del territorio de Doñana, pues efectivamente lo vemos con muchísima preocupación. Y entre otras cosas, porque nos planteamos lo siguiente. Tienen, por supuesto, un capítulo de luces y hay un capítulo de sombra. Yo daré un pequeño y muy brevemente unos matices. ¿Qué hubiese sido sin el mundo científico el vertido tóxico de Arnarcoya? Sin el asesoramiento del mundo científico. Un auténtico desastre. Fue una catástrofe, pero aún más podía haber sido si no hubiésemos tenido en la remediación el asesoramiento científico. ¿Qué hubiese sido, por ejemplo, sin el asesoramiento o la valentía de algunos científicos de la Estación Biológica de Doñana con el tema de las aguas de Doñana, de la sobreexplotación del acuífero, de las lagunas peridunares? Han sido excesivamente valientes. Y yo creo que siempre en el mundo de la ciencia tiene que resplandecer esa verdad. Y han sido valientes. ¿Qué hubiese sido, por ejemplo, en el tema del dragado del río Guadalquivir? Una obra faraónica, catastrófica para Doñana, y sin embargo han sido los científicos los que dieron la voz de alarma. ¿Qué hubiese pasado o qué está pasando con el tema del gas en Doñana? De esa idea de convertir el subsuelo de Doñana en un almacén privado para beneficio de una multinacional a costa de la vida y de la supervivencia de Doñana. Pues han sido, en parte, el mundo científico los que se han pronunciado. Quiere decir que a nosotros como organización vemos con cierta preocupación que conviertan, o supuestamente quieran convertir en un instituto, en una unidad adscrita al CSIC y desvinculada del territorio. Lo vemos con preocupación. A nosotros nos gustaría que el mundo científico, pues que se reorganizara, optimizara los recursos, se evaluaran los recursos, pero en honor a esos 50 años de coexistencia, la Estación Biológica de Doñana que ha tenido con el mundo de Doñana y la reserva, que se mantuviese en el tiempo, porque hace falta la ciencia, el conocimiento y científicos valientes. Sobre sombras, hombre, en cuanto a la optimización de recursos, nosotros vemos como organizaciones ecologistas, hombre, lo que ha pasado en Huerta Tejada es un despilfarro de dinero público. ¿Quién ha montado aquello? ¿Quién ha desmantelado aquello? Eso es preocupante. ¿Qué está pasando en el Palacio de Doñana? En un Palacio de Doñana declarado bien de interés cultural, unas obras y están paradas porque los correspondientes permisos no se solicitaron. Esas son las sombras que tiene el mundo. Pero eso no es óbice, es decir, eso no quita que el mundo de Doñana necesite a los científicos. Si unos grandes aventureros como José Antonio Valverde en el 63 buscaron fondos internacionales y compraron unos terrenos
para evitar que se transformaran las marismas. Crearon en el 65, tengo entendido, la primera estación biológica de Doñana, es decir, dotada de científicos de investigación para que Doñana tuviese futuro y quitarle las amenazas que tenía. 50 años de coexistencia, nosotros solicitamos que siga vinculada la estación biológica, el mundo científico, con el territorio de Doñana. Y sobre todo porque tiene muchísimas tensiones territoriales y muchísimas amenazas todavía. Y necesitamos al mundo científico, al conocimiento, para que asesore. Y con eso, pues yo creo que rogarle, pedirle al CSIC que rectifique y que fortalezca la estación biológica de Doñana y a sus científicos, que le den recursos para que haya una investigación con mayúsculas, de excelencia y de calidad. Redacte una carta. Sí. Corrígelo por escrito y nos lo cuenta. No, es que... Sí, claro. Bueno, un instante. Yo entiendo que la experiencia cuenta y las experiencias pasadas han podido ser muy negativas. Ahora mismo en el Consejo estamos tratando, y es una de las razones por las que estemos hoy aquí, de ser con la máxima transparencia, y además es que nuestros intereses como institución son justamente los mismos que en su momento llevaron a crear Doñana. Tenemos una actitud claramente responsable desde el punto de vista social con la preservación del medio ambiente, como lo muestran multitud de actividades que hace el Consejo, nuestra participación en todo tipo de foros, iniciativas que hemos lanzado ahora mismo dentro de estrategias científicas del CSIC, una sobre cambio global, que además coordina Pedro Jordano, que es investigador de esta casa. O sea que estamos totalmente comprometidos. Estoy de acuerdo en que es posible que en el pasado no haya sido así, pero ahora puedo asegurarle que es así. Tenemos un compromiso absoluto. De hecho, y quería precisar dos cosas. Sí. Contribuyen a que se regenere la marisma. Bueno, voy voy ahora por ahí, un Claro. instante. Después de Primero, 50 años. Primero, nosotros llevamos poco más de un año, no llega a 2, el actual equipo. En primer lugar, el plan estratégico que se ha presentado es una propuesta que se hace a la dirección, y de hecho en esa propuesta se dice que hay que implementar acciones, y entre esas acciones es donde se dice expresamente que se debería considerar la creación de estos ICUs, como se pone luego en esta ficha. Y también se dice un apartadito que pone, debe cuidadosamente decidirse dónde tiene sentido o no crear estos ICUs. Y, por ejemplo, hay un sitio en el que ya se ha creado, que como es el que he dicho antes, la Unidad de Tecnologías Marinas, y ese sitio ha funcionado muy bien. Hay otros sitios donde no se ha creado y, como es aquí el caso, pues puede que no se cree, es muy posible que no se cree. Y si se creara un ICU, como pone ahí, que es muy posible que no se cree, y en ningún caso sería desvinculado científicamente de Doñana. Sería, porque los ICUs tienen también unidades administrativas, y eso es lo que queremos claramente mejorar. La gestión administrativa dotándole de un presupuesto que sea estable y suficiente para mantener luego la instrumentación. Y voy a esta parte de la instrumentación. Efectivamente, hace aproximadamente casi un año, Margarita, que está aquí, y yo creo que fue Jordi, estuvieron ante la Comisión de Europarlamentarios que vino, pero desde Madrid Central, que no es solo, desde el CSIC Central, que no es solo Madrid, porque yo no soy de Madrid, soy de Santander, se siguió muy de cerca el proceso. Y efectivamente, en aquel informe que se hizo, se constató que hace falta un plan para Doñana, ¿de acuerdo? Es una cuestión, todos sabéis, extremadamente complicada, pero sí que es desde luego voluntad del CSIC promover que si al final se logra hacer un plan que tenga sentido y sobre todo que vaya a llevar a medidas reales para la conservación, se lleve a cabo, y desde el CSIC se apoyará fuertemente la implementación de la parte científica de ese plan. O sea que sí que nos preocupa, aunque parezca que estamos tan lejos, pero científicamente no estamos tan lejos. Yo mismo he estado también colaborando en proyectos previos aquí en la Estación Biológica de Doñana, justamente dentro de un FEDER anterior en el que se impulsó parte de esa infraestructura que luego se ha visto que es tan complicado mantener, y es así. O sea que, reiterar, primero, compromiso en que no se pretende en ningún caso separar a los científicos de Doñana, lejos de ello. Y segundo, que lo que se pretende es reforzar ese presupuesto que hace falta para la Reserva Biológica de Doñana y dotarla de de esos medios para que lleve a cabo lo que tiene que llevar a cabo, que es primero preservar la zona y segundo entenderla también esos procesos y poder monitorizar. En aquella reunión con los europarlamentarios quiero recordar que también se aportaron, por ejemplo, las gráficas de medida de los acuíferos, quiero recordar, de otros muchos, y eso es lo que al final da un valor a esos informes desde el punto de vista científico a la hora de discutir la situación en Doñana. Repito, y creo que puedes confiar
en que lo vamos a hacer, que efectivamente no es que vayamos a rectificar ese plan, que no hay que rectificarlo, sino que la acción de implementación de esa propuesta dentro del propio plan del Consejo no va a conllevar el desvincular en ningún caso la Estación Biológica de Doñana y la Reserva Biológica de Doñana. Es un compromiso del actual equipo directivo. Señor vicepresidente, qué buena oratoria. No. Cuando la estación biológica y la reserva de mar le han suprimido la guardería, y son 10.000 hectáreas, cuando cualquier edificio del Consejo tiene guardas, ¿usted cree que se dice que se conserva Doñana sin vigilancia? ¿Pero dónde estamos? No, ¿cómo no? Es que son los hechos. Bueno, cuando pues ustedes destruyen las casas de la marisma, sí, que de historia, y se meten en el contubernio este de Huerta Tejada, perdón, donde se metieron, están los carteles ahí, 1.500, 1,5 millones o 1.800.000 euros para tener ahí los guardas, quitan los guardas, se van, y con la Junta de Andalucía aquello está arrasado. O sea que estupendo lo que dice, el papel lo aguanta todo, no tanto, las palabras más, pero si tanto le importa a Doñana, de verdad, inste al gobierno que cumpla las leyes, y ustedes primero. Bueno, pues es sencillo, no es tan complicado, Doñana. Cumplir las leyes y hacer lo necesario para que se conserve. Lo demás, llueve sobre mojado, o seca sobre secado. Si os parece, abrimos un turno de preguntas de los periodistas. Sí. ¿Vale? Sí, con permiso. Al señor Marcos, ahí tengo dudas después de su explicación, porque a la vez que ha dicho que no va a rectificar ese plan... No, es que el plan no es un plan, es un informe del Comité de Infraestructuras, ¿vale? Bien, perdón, dominio la terminología. Al igual que ha dicho que no va a rectificar ese informe... Es que no hace falta. Perdón. Comenta que la ICU es muy posible que no se cree en Doñana. Entonces, sinceramente, la intención que manifiesta en esta última intervención de que se va a reforzar presupuestariamente a Doñana y no se va a separar a los científicos del territorio, pues no sé... ¿Cómo se lleva a cabo? Sí. Vale, entonces, yo entiendo que... Y si en general, porque esto es un informe preliminar, que después se visará o no se visará, ¿cree usted que terminará siendo como está planteado o no? ¿O va a haber cambio visto y oído lo oído? A ver, el informe que se ha recibido es un informe, repito, de una comisión que ha funcionado de forma autónoma y ha hecho un informe que está muy bien y ha recibido la felicitación de bastante gente dentro del Consejo sobre cómo reforzar la participación del CSIC en grandes infraestructuras. Ahora, el informe propone una serie de acciones y esas acciones hay que implementarlas de una forma o de otra. Entonces, dentro de lo que propone, en la ficha que pone Reserva Biológica de Doñana, hay cosas que yo creo que todos estaremos de acuerdo, que hay que dotarla de un presupuesto plurianual para que pueda tener el mantenimiento, que cuando salgan plazas de gente, personal técnico que va a trabajar allí, sean plazas con un perfil más específico, para que sea un perfil adecuado especialmente para poder trabajar allí, ¿vale? Y luego hay otra parte que es la que, digamos, crea el alarma, que es decir, de qué forma se va a poder garantizar que esa gestión de esos fondos que se van a asignar sea eficiente y transparente. Es decir, que los fondos que se destinan a la RBD estén ahí y se destinen a la RBD y no a otros usos, o sea, que estén separados. Y ahí es donde entra la figura esta del ICU. El ICU, la U, incluye la parte de unidad, que puede ser una unidad que es básicamente administrativa o de servicios, ¿vale? Yo, sinceramente, no sé cómo se va a implementar de forma correcta. Ahora mismo, lo que está implementado es que el vicedirector de la EBD es el que está encargado de la RBD, ¿vale? Y eso... o al revés. Hay un vicedirector técnico de la RBD que no está aquí porque está de vacaciones, pero la reserva tiene su propio vicedirector técnico. Hasta ahora, no así en el organigrama que va a tener el director. Vale. Entonces, justamente esa forma de implementar cómo funciona en el día a día luego la RBD es lo que habrá que discutir. Pero eso no quiere decir que la RBD deje de estar ligada a la EBD, sino que la estructura que se ponga sea más eficaz para que funcione como una ICTS. Eso es lo que se plantea, Y eso se hará en la implementación de lo que aquí se propone que se haga, pero aún no está hecho. Y eso, evidentemente, se discute ICTS por ICTS con cada ICTS. Y es cierto que a lo mejor el feedback que ha habido de la comisión hacia los responsables ICTS les ha parecido escaso, pero ha sido igual para todas. Sí,
Sí, entiendo entonces que los convocantes originales de esta rueda de prensa, que ya no me queda muy claro exactamente quién era, dan por buenas aspiraciones de este marco y por lo tanto se acaba la polémica. Es que no me ha quedado claro si estamos de acuerdo o no. Si se cumple lo que digo, sí, me imagino. Y si no se cumple, no. Entiendo yo. Yo ya no lo sé. Pues eso. Bueno, yo no lo hago todavía. Yo soy el vicedirector científico de la Estación Biológica de Doñana. Tienes que arrimar los micros, porque si no, no. Me he encargado... Jordi Figuerola, vicedirector científico de la Estación Biológica de Doñana. Me he encargado de coordinar, por ejemplo, el informe al Defensor del Pueblo sobre el estado de los acuíferos de Doñana o las preguntas de los europarlamentarios cuando requirieron de la Estación Biológica de Doñana información sobre el estado del acuífero. Los investigadores de Doñana somos muy incómodos, porque hay mucha gente que no entiende que cuando nos hacen esas preguntas las tenemos que responder y las tenemos que responder con los datos que tenemos. Y muchas veces no se entiende desde Madrid o desde otros lugares que nuestro trabajo es dar esas respuestas, les guste más o les guste menos a quien mande en ese momento. Y eso es lo que hemos hecho en todo momento desde la Estación Biológica de Doñana. Con la información que obtenemos en la Reserva Biológica de Doñana y a través de los programas de seguimiento, dar respuestas científicas a los problemas de conservación que tiene ese espacio. Para ello, una pieza clave es la Reserva Biológica de Doñana, es la ICTS, y todo el equipamiento de seguimiento manual y seguimiento automático que tiene esta instalación. Durante la visita de los europarlamentarios, Jesús Marco mandó una declaración también garantizando que el CSIC aseguraría el seguimiento de la situación en Doñana y de la ICTS. Yo le pediría que cumpliera tanto lo que ponía en esas declaraciones como las declaraciones que ha hecho hoy, asegurando que la reserva no se va a separar de la Estación Biológica de Doñana y que se va a reforzar el seguimiento en Doñana y la ICTS en Doñana. Y sería esperable, por tanto, que se agilicen toda la serie de inversiones financiadas con fondos FEDER que están actualmente paralizadas y que, por ejemplo, se pueda poner en marcha o reforzar el seguimiento del tema de las aguas de Doñana, que se considera una prioridad en ese plan de inversiones ya aprobado desde el Ministerio. Sí. ¿Vale? Que a ver, declaraciones ya se hicieron, te lo digo más claro. Cuando vinieron los europarlamentarios hubo una declaración donde se hacían una serie de promesas que todavía no están cumplidas. Si la promesa que nos han hecho hoy se cumplen, pues desde luego no hay ningún problema, porque lo que estamos diciendo y pidiendo es que la Reserva Biológica de Doñana y la ICTS no se separe de la Estación Biológica de Doñana. El vicepresidente nos dice que esa no es la intención del CSIC, lo cual es una muy buena noticia, porque lo que se transmitió cuando fui a la jornada informativa con los redactores del plan estratégico es que esa era la prioridad y las instrucciones recibidas desde vicepresidencia. Si ha habido ahí un cambio de enfoque y de opinión, de verdad que somos los que estamos más contentos de que se haya producido ese cambio en el punto de vista, o que ese punto de vista o esas intenciones nunca hayan existido. Yo quería decir solo una cosita yo me he quedado muy tranquilo cuando he escuchado efectivamente a nuestro vicepresidente asegurar que no hay ninguna intención de separarlo. Me queda mucho menos tranquilo cuando a continuación ha dicho que no hay ninguna intención de revisar el plan estratégico que está firmado por la presidenta. Con lo cual, nuestro vicepresidente, como todos los demás, vienen y van. Pero mañana podemos tener otro vicepresidente que se olvide de la intención y se acuerde de los papeles. Yo personalmente me quedaría mucho más tranquilo, de verdad, si no solamente tuviéramos una declaración, sino un cambio en el plan estratégico. Pero, según nos acaba de decir, eso no parece ser la intención, con lo cual, otro vicepresidente que venga mañana, insisto, se olvidará de las y cogerá el plan y será su obligación la aplicación del mismo plan. Quiere decir, que estará obligado a hacerlo. Entonces me preocupa, sinceramente me preocupa. A ver, si me dejas explicarlo otra vez más. La comisión hace un plan, ¿vale? Pero ese plan
hay que implementarlo, y el plan es una recomendación, no es un plan que se implemente todo lo que... Además, si te lo lees en detalle, que es bastante largo, explica claramente que son acciones que se proponen, que luego hay que implementar, y que la responsabilidad de esa implementación no es de quienes han hecho el plan, sino de la dirección del CSIC. Y es lo que digo, que este informe, que es un informe, no hay por qué rectificarlo, porque lo que se propone es una serie de actuaciones que luego se van a implementar o no. Lo que hay que poner claro es el plan estratégico, el propio plan estratégico del CSIC, que justamente se va actualizando cada año con su plan de acción. Y ese plan de acción, donde pone hay que hacer un IQ en la EBD, sí o no, que es justamente lo que pone en la acción 2.1, si no recuerdo mal, pues ahí es donde se decirá, pues no, y ya está. Y entonces estaremos todos tranquilos de acuerdo a lo que hemos dicho hoy, ¿de acuerdo? Ahora, lo que yo sí que tengo claro es que hay que revisar la forma en que se implementa la gestión y tener muy clara cuál es la gestión de la EBD y cuál es la gestión de la RBD, y a garantizar que en la RBD hay unos recursos asignados, a ser posible que sean plurianuales, de mantenimiento de personal que permita que justamente esos informes a los que se ha referido antes Jordi se puedan mantener, perfeccionar, y si hace falta instalar más sensores, que algunos, y por cierto, que no sepa, no hay nada paralizado, y acometer siguientes actuaciones para al final lograr tener un plan, que hay que hacerlo, estoy de acuerdo, de la situación global de Doñana en el que se pueda contribuir científicamente, se haga, ¿vale? Ese es el punto clave. Y además debo añadir que la comisión ha actuado, como he dicho antes, de forma autónoma. Desde las vicepresidencias no se les han dado en ningún caso instrucciones, porque justamente se crea una comisión, aunque sea interna al CSIC, autónoma, para que hagan su trabajo y de esa forma puedan orientarnos. Si no, ¿para qué? Televisión Española, sí, tengo una pregunta para Jordi o para los actuales responsables, si podemos mover los micros, porque si no... Sí. Quería preguntarle si tienen ustedes la sensación, o es por lo menos lo que se traduce de esta convocatoria precipitada, de que si la gestión del espacio pasa a no estar aquí, sino a estar en Madrid, como ustedes dicen, si tienen la sensación de que eso va a hacer más vulnerable a Doñana porque son menos contundentes desde allí a la hora de defender los peligros que acechan a Doñana. Esa es su sensación, por eso han convocado. Desde luego es la sensación que compartimos la mayoría de los que estamos sentados en esta mesa, que el separar la dirección de los dos, de reserva biológica, de la de estación biológica de Doñana, con un director que sería nombrado desde Madrid, y sin una base de investigadores, redundaría en una peor información y menor capacidad de responder a las preguntas de conservación que surgen en el espacio natural de Doñana. Pero en este sentido, debo decir que en la reunión previa que hemos tenido, el vicepresidente me ha garantizado que el director seguiría siendo el director de la Estación Biológica de Doñana. O sea, es decir, que en principio el organigrama que están proponiendo es simplemente para cargos, digamos, subalternos, y el director, y hoy lo ha vuelto a decir aquí públicamente, seguiría siendo el director. Eso reconocemos que nos tranquiliza, porque como decía antes Javier Castroviejo, no era lo que reflejaba un poco el documento. Entonces, aparentemente, eso nos podría... Pero en fin, de hecho convocamos la rueda de prensa con nuestra inquietud tremenda de que precisamente porque habíamos visto que en este plan estratégico, o en este informe que se nos ha entregado, se hablaban de una serie de vicedirectores, pero en ningún punto se decía para nada el director. Entonces daba la sensación de que el director iba a ser alguien directamente desde Madrid. Bueno, parece ser que no va a ser así, eso nos tranquiliza. Y ya está. ¿Y qué es lo que ustedes piden? ¿Qué es lo que piden? ¿Que se quede todo tal y como está? No, o sea, las propuestas de independencia económica que hay, o sea, todo lo que hay en este plan, en este informe, es bastante razonable. El único proceso, o sea, la única preocupación venía, como he dicho ya al principio, de la frase esta de en el proceso de transformación de la reserva en un nuevo IQ del CSIC separado estructuralmente de la EBD. Bueno, ahora mismo el vicepresidente ha dicho que esto es una frase desafortunada y que no, y malinterpretada por nosotros. Entonces, si esto es así y realmente no se va a separar
parece que no se va a separar la Reserva Biológica de Doñana de nuestro Instituto de Investigación, pues entonces nos alegramos enormemente y confiamos en que esto acabe poniéndose también por escrito. Y se pondrá por escrito en el propio plan de acción del CSIC del 2020, el año que viene, ¿vale? El diario.es. Si no, haremos otra rueda. Sí, yo creo que todos estamos un poco perplejos ante lo que estamos viendo, sí, porque o sea, yo personalmente me pregunto que esta cuestión que parece como muy administrativa, ¿por qué estamos convocados hoy aquí si ahora mismo parece que se han puesto ustedes de acuerdo en que no se va a haber ningún cambio administrativo? Es que no administrativo sí, de gestión sí, de gestión administrativa sí. O sea, de que no se vaya a separar, ¿ha tenido que exponerse esto de manera pública para que ustedes lleguen a un acuerdo? No. Nosotros pensamos que sí, él piensa que no. Nosotros pensamos que sí. A ver, a mí como damos las gracias. Me gustaría decir algo acerca del funcionamiento. Yo en estos momentos soy la delegada institucional del Consejo, pero en mi vida normal he sido toda la vida científica. Entonces, a mí me ha sorprendido mucho de esta convocatoria que se hizo el decir que se alejaban los científicos de Doñana. Yo creo que aquí hay un hay un error muy gordo de concepto, ¿no? Yo como científica tengo que utilizar una instalación. Lo que yo necesito es que esa instalación esté en condiciones perfectas de funcionamiento para que yo me pueda dedicar a hacer mi investigación, ¿no? En este caso lo que se está proponiendo es que la reserva esté en condiciones perfectas de funcionamiento para que los científicos puedan realizar su investigación. Yo no entiendo que en ningún momento se ponga que se va a alejar a los científicos. Otra cosa a lo mejor es la sensación de que pierdo poder si no la controlo, ¿no? Pero ¿qué es lo que quieres controlar? O sea, yo como científica quiero hacer mi trabajo científico, ¿no? Entonces, si me van a mejorar la plantilla técnica, me van a garantizar una dotación anual para que la instalación esté en perfectas condiciones de funcionamiento, pues todo lo que tengo son ventajas, ¿no? Entonces, realmente hay un cambio, hay un error en la interpretación de qué es lo que se está queriendo hacer, ¿no? Y el propio hecho de esas siglas de ICUS que tanto han asustado a muchas personas, efectivamente, institutos, centros o unidades, y esas unidades pues pueden ser unidades de servicio que lo que hagan que sea un buen equipo técnico dirigido por una persona dedicada a eso y no dedicada a otras cosas, que me mantenga la instalación en unas perfectas condiciones de funcionamiento. Entonces, realmente esa visión de que se va a alejar de allí los científicos es absurda, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, realmente es una cuestión de querer ver. Perdona, acabamos de decir que no se va a hacer un nuevo ICU. Sí, no. No. Vamos a ver, es que el ICU, o sea, tú estás interpretando el ICU como algo que no tiene nada que ver con lo demás. Y el ICU puede ser una unidad de servicio que está englobada dentro de un mismo instituto o centro grande que se dedica específicamente a una cosa concreta. Y en este caso, la cosa concreta puede ser el mantener en perfectas condiciones la reserva. Por un equipo técnico, por un equipo administrativo, por un equipo de gestión económica, que es muy importante, que los recursos que se doten se dediquen exactamente a lo que aquí preocupa, que es a preservar o a mantener las condiciones perfectas de funcionamiento y no a lo mejor a otras cosas, ¿no? Entonces, todo eso simplemente redunda en facilitar el trabajo del resto del mundo científico, ¿no? Entonces, bueno, yo me gustaría acabar con una apuesta para que nos crean todos los que aún son escépticos, y es que de aquí a un año os emplazo a todos a que veamos cómo en este año se ha reforzado el apoyo a la RBD, no se ha separado estructuralmente la RBD de la EBD, el director de la RBD sigue siendo el director de la EBD, ¿de acuerdo? Y veamos sobre todo qué planes tenemos para abordar ese problema, que yo estoy totalmente de acuerdo que nos preocupa y nos preocupa en el CSIC, como nos preocupan otros muchos problemas del medio ambiente en España, que hemos hecho en la dirección de avanzar hacia ese plan para Doñana. O sea que eso es un... Vicepresidente, qué alegría. Es decir, que usted sabe tanto por ella que va a estar dentro de un año aquí explicando esto. Qué maravilla, bueno, estupendo. Bueno. Tomen nota, ¿no? Lo primero. Lo segundo. A ver, vamos a ver. Es que el CSIC es todo. Todo y es del CSIC. Entonces, la dirección de la EBD cambia ahora, ¿de acuerdo? Se ha elegido un nuevo director por el claustro científico. Se ha propuesto un nuevo director por el claustro científico. No, vamos a ver, que no es así.
Bueno, Pues bueno, sinceramente... que pueden hacerlo estupendo, pero bueno. No se ha hecho así. No. A ver, en primer lugar, las propuestas a la dirección se han presentado al claustro, ¿de acuerdo? Ha salido un único candidato, que es el profesor Eloy Revilla, que no sé dónde está Eloy hoy, ¿vale? Esa propuesta se llevó a la Junta, se ratificó desde la Junta, se envió y ahora está viéndose por el Comité Científico Asesor del CSIC Global, ¿de acuerdo? Y luego tendrá que ser nombrado, como todos los directores y directoras de centros del CSIC, por la presidenta del CSIC. No se ha designado a dedo, como se ha dicho, ¿eh? ¿De acuerdo? Y esta persona será director de la EBD con el apoyo de la plantilla de la científica de la EBD y director de la RBD, responsable de la RBD. Yo sí quería decir una cuestión, porque creo que va al meollo del asunto. La visión de la delegada. Mire, señora delegada, la ley vigente del 91 ordena la ley, no las direcciones, lo que hacen los burócratas en una mesa, una comisión de la comisión del supuesto. ¿Qué es visión del director de Doñana y de Doñana y del Consejo? Conservar Doñana. No habla de los intereses de un científico que viene y tiene que estar aquello perfecto. No, ni se menciona. Usted añade que tiene que estar en perfectas condiciones, lo cual indica que no lo está. Y a ver qué hace usted de delegada en algo que lleva años y no está en perfectas condiciones. Bueno, y el presidente nos dice, habla del dinero. Señor vicepresidente, el dinero puede ser una catástrofe si se emplea mal. ¿Estoy de acuerdo? Y en Doñana se ha empleado muy mal con mucha frecuencia. Desde Huerta Tejada hasta haber empleado miles de millones en expropiaciones innecesarias, hasta no haber, el Consejo nunca nos apoyó, evitado las Narcoyas, que costó 52.000 millones, hasta el plan Almonte Marismas. O sea que dinero solo no. Si no hay manejando el dinero alguien que no sea genuflexo, que sea incómodo para Madrid, y cuando convoca una rueda de prensa no pasa nada, porque esto es comunicación y transparencia, mal vamos. Y disculpa, pero sí. una mesa redonda. Pues perdón, tiene razón. Sí. Para ir resumiendo, ya que el señor Marco ha sacado el asunto del asunto de la renovación, el relevo en la dirección de la ADD, quiero preguntarle si usted ha hecho gestiones para que no haya un segundo candidato, está aquí presente el señor Figueroa, y solo haya uno y por tanto pueda haber consenso. En absoluto. Sí las ha hecho. Bueno, a ver, Jordi, que yo sé lo que hago y lo que no hago. A ver. Yo lo que me hubiera gustado es que hubiera habido 3 o 4 personas que se hubieran presentado, lo digo sinceramente. Y llamaste a Eloy Revilla para decirle que si no se presentaba él y solo me presentaba yo, no me iban a nombrar ni vais a traer un director de fuera. No, y además, a ver... ¿miente Eloy Revilla o mientes tú? No, ni miente Eloy Revilla, que no está aquí presente, por cierto. Jesús, que estáis totalmente en vuestro derecho, la dirección es un cargo de confianza, o sea, yo entiendo perfectamente que desde presidencia o desde la dirección se puede considerar que yo no soy su persona de confianza, me parece perfecto, pero lo suyo sería que se hubiera dicho más claramente, sobre todo cuando yo le pregunté directamente si había algún problema en que yo me presentara. La respuesta de Jesús Marco en ese momento fue no hay ningún problema. ¿Cuál fue mi sorpresa? Al hablar con el Eloy Revilla, que a mí me había indicado que no se iba a presentar, y me cuenta, y dice, mira, es que ha pasado esto. Perdón, no solo te lo contó a ti, lo contó en el claustro. Y lo contó en el claustro. Bueno, yo quiero dejar claro que creo que fue el 5 de septiembre, estuve aquí en esta misma sala, quiero recordar, con todo el claustro que estaba presente de la EBD, quiero recordar también, y animé a todos los investigadores e investigadoras del CSIC a que dieran un paso adelante y se presentaran los que creyeran oportuno a la dirección del centro, ¿de acuerdo? O sea que en absoluto yo he intentado, vamos, lejos de mí, que no se presente alguien. De hecho, apreciamos muchísimo que haya candidatos y candidatas a la dirección de los centros, porque es una labor que es complicada y de responsabilidad, y no es fácil encontrar en algunos casos candidatos o candidatas. En el caso concreto de la EBD es una preocupación que hubiera candidatos o candidatas de consenso, porque es un centro que tiene mucho peso en el Consejo, que se le valora mucho,
y que además tiene que recuperar un camino hacia la excelencia, que es importante porque dentro del área de recursos naturales o al actual área de vida, la competición que hay entre los diferentes centros de CSIC y con centros externos es importante, y es muy importante para un centro como la IBD que cuente con una dirección que esté apoyada por todos los grupos de investigación. Yo entendí, cuando llegó la candidatura de Eloy Revilla, que efectivamente el claustro había respaldado muy mayoritariamente a Eloy, y yo en esa idea estoy. Los informes hasta el momento del Comité Científico Asesor sobre esta candidatura son todos muy positivos y sobre el plan que quiere llevar. Y lo que lamento es que no esté Eloy aquí, porque sería ideal para que pudiera hablar. Bueno, yo personalmente creo que se sale un poco del tema para el que habíamos convocado la rueda de prensa, y si nos parece, quiero decir, pero bueno, simplemente a lo mejor es un ejemplo del problema de comunicación que hemos tenido por parte de la dirección saliente con la organización central del CSIC en Madrid. Un problema, un ejemplo más. Pero como yo personalmente estoy muy contento, primero por el detalle que ha tenido nuestro vicepresidente de asistir a esta rueda de prensa, y luego por las buenas noticias que nos ha traído, creo que vamos a ser optimistas. Bueno, yo estoy muy agradecido a Jesús Marco por esa gestión, porque gracias a eso me voy a ahorrar un montón de tiempo y me voy a poder dedicar a investigar qué es lo que realmente me gusta. Entonces, por ese lado, pues muchas gracias. Si no hay ninguna pregunta más, yo creo que podemos dar por concluida la audiencia. Gracias. Ahora hay una cosa clara. Si no es por Doñana, no.